poder legislativo es el único poder que desaparecía en épocas de dictadura. Argentina tuvo distintas etapas dictatoriales y el poder legislativo, las mujeres y los hombres que representaban a los pueblos y a los estados, eran los que desaparecían porque eran las voces de las conciencias de esos pueblos, que mayoritariamente siempre fueron democráticos. Pero los sectores minoritarios siempre tuvieron un poder para hacer sentir y hacer creer que sus pensamientos, sus convicciones y sus puntos de vista, sus traiciones eran lo que pensaba una mayoría del pueblo. Eduardo Fernández Muñoz yo lo conocí ya como autoridad de Cámara, siendo un joven senador. Luego me tocó presidir este Senado y tomar decisiones con quien me acompañaba para la conducción del mismo. Y ratifiqué la confianza en él justamente por su trayectoria. Sabía de su lucha, sabía que se había tenido que primero exiliar internamente en el país y luego irse fuera del país para ser hoy un sobreviviente y ser parte de esta Cámara y acompañarnos. Así que en él reconozco la valentía, la lucha por los ideales, por las convicciones de muchos que hoy ya no están porque los dictadores lo mataron, no están porque los socios de las dictaduras hacían las listas de quienes debían matar, no están porque tal vez los años ya pasaron y la vida misma se lo llevó. Pero si no nos queda la conciencia, si no nos queda la memoria, ¿de qué servía tener un pueblo que luchaba? ¿De qué nos serviría tener héroes como Martín Miguel de Güemes, como San Martín y como Belgrano, si la memoria no sería la que rige en la mayoría de un pueblo? Porque esos héroes que acabo de mencionar también tenían sectores que ya eran influenciados por los imperios para debilitar la construcción de esa patria nueva que estaba surgiendo en esta parte de nuestra América del Sur, de nuestra Latinoamérica. Como decía, dictaduras hubieron muchas, pero la que no podemos dejar de recordar, de transmitir, de hacer docencia y de enseñar a las futuras generaciones de aquí hasta los siglos de los siglos, es la dictadura más genocida que tuvo la Argentina, que es la del 24 de marzo de 1976, denominado un golpe cívico-militar o militar con apoyo de sectores civiles, pero no era el pueblo, eran justamente los sectores que determinaban y denominaban la economía de nuestra patria. Escuchamos decir a los imperios y a las potencias permanentemente que ellos son los garantes de las democracias, son los garantes de la paz en el mundo. Y esos imperios y esas potencias son quienes más se dedican a invertir y gastar recursos en armamentos, en tremendos armamentos de distintos tipos que podrían destruir el mundo en poquísimos días, armamentos químicos que tal vez están haciendo daños y ni sabemos dónde ni cómo. Son los que dicen ser garantes, son los gendarmes, son los comisarios del mundo de una paz que ellos al revés no la garantizan, no la sienten, no la piensan, porque cuando hay violencia, cuando hay confrontaciones, cuando hay enfrentamientos, sus intereses económicos crecen. A Latinoamérica no decidieron invadirlas, no decidieron sojuzgarla con la fuerza de las armas. Era más fácil comprar traidores a la patria, era más fácil negociar con los que tienen una sola bandera y es el dinero. No tienen patria, no tienen sentimiento, no tienen humanidad. Pero son los que nos juzgan. Desde ese poder económico tienen poder comunicacional y desde ese poder comunicacional juzgan, interpelan y cuestionan permanentemente a la democracia, a sus mujeres y a sus hombres. Y muchas veces nosotros, mujeres y hombres de la democracia, no sabemos ver quién es verdaderamente el enemigo. Por eso yo creo que en esta construcción de una democracia adolescente todavía, no es amontonarnos y no es juntarnos, no es sumarnos porque sí nomás,
se pueden acordar, se pueden hacer frente, se pueden pertenecer a distintos sectores y partidos políticos y pensamientos, pero no se puede sumar a la historia de la democracia a quienes son hijos de los traidores a la patria, a los que siguen sintiendo que a esta patria se la puede engañar, aquellos que son parte de que hoy esta Argentina deba más de 46 mil millones de dólares y hoy en el Congreso Nacional se esté debatiendo sin claridad a veces en el campo popular quién es el adversario y quién es el enemigo. Menciono estos temas porque todavía son resabios de esa dictadura del 24 de marzo del 76. No solo fueron los 30.000 desaparecidos que hoy con total liviandad quienes mantienen la ideología de la dictadura quieren cuestionar si eran más o si eran menos. No nos vamos a quedar ni vamos a entrar en esa discusión de cuántos eran. Lo que sí sabemos es que mataron y asesinaron a gente por pensar distinto, a gente por ser patriota, y muchas veces mataron a gente que ni sabían cómo pensaban, sino que iban atrás de un interés de bienes que ellos tenían. Cuantiosos crímenes cometieron para construir poder, para construir riqueza. Cuantiosos crímenes cometieron por su avaricia. Y hoy no podemos dejar que pase desapercibido. No podemos ver cómo en redes sociales, en grupos tal vez deportivos o sociales que uno participa en los WhatsApp y en las distintas redes, encontrás personas de distintas edades que se preguntan si la dictadura no era mejor. Cuánto de triste es para las mujeres y los hombres que luchan por la democracia ver que hoy día todavía algunos se preguntan si la dictadura fue mejor. No hay un solo ítem que pueda decir que la Argentina de la dictadura mejoró algo. Recibieron una deuda de 6.000 millones de dólares y la llevaron a casi 100.000 millones, que es con la deuda que tuvo que asumir Ricardo Alfonsín. Por supuesto que, vuelvo a repetir, lo más atroz fue la tortura, fue la persecución, fue el asesinato, sin ninguna duda. Y es lo que tenemos que marcar. Pero no tienen de dónde aferrarse y agarrarse los que todavía ponen en duda si la democracia es la mejor herramienta. Bien mencionaba Fernández Muñoz los errores de una etapa de la democracia, a donde en esa democracia que buscaba construir más derechos, que buscaba fortalecer una economía de iguales y equitativa para todos, la influencia de los imperios y sus personeros empezaron a buscar caminos para debilitarlo y empezó una confrontación ideológica en un marco que empezaron a plantearlo como un caos social. Y ahí a esos revolucionarios de pueblo, aquellos que sentían y pensaban, coincidamos o no en sus pensamientos, que debían luchar por los principios, le metieron una derecha armada en un gobierno democrático que empezó el asesinato. Y así empezó una confrontación que fueron los que aprovecharon para luego decir que el golpe tenía razón de ser. Es como que si hoy día los iluminados dirían que porque tal vez no estamos logrando controlar la delincuencia, no logramos controlar los asesinatos, debería venir de nuevo un gobierno dictatorial de iluminados. No. A cada hecho que está fuera del marco de la ley y la Constitución le cabe un juicio justo, jueces probos, capaces que con las pruebas en la mano, con la Constitución y la ley, los condene. Que la democracia construya las leyes necesarias para que la justicia sea más eficiente. No hay ningún iluminado que tenga el poder para decidir quién vive o quién no vive, quién tiene que irse del país, quién no tiene que irse, a qué mujer picanean y torturan. Todavía tenemos mujeres con las huellas de las picanas, las quemaduras en su cuerpo, y por eso no podemos dejar decir a nadie que tal vez con una dictadura se tuviera mejor. Muestra una bajeza, muestra una falta de conciencia, muestra un
una ineptitud, pero muestra sobre todo una alma egoísta que solamente busca y piensa ver cómo él podría estar mejor. No tenemos que dejar pasar que los años pasen y los jóvenes no sepan qué fue la dictadura. Que los poderes comunicacionales lo confundan. ¿Ustedes creen que es casualidad que estén desde hace unos años, sobre todo cuando ganó ese sector económico traidor y vendepatria, unas elecciones y llegaron por primera vez al gobierno con el voto de la gente y empezaron a decir que los últimos 70 años eran los años que destruyeron la Argentina porque marcaban los 70 años de vida del peronismo? Nunca decían que en esos 70 años habían habido dictaduras. Nunca decían lo atroz de esas dictaduras. Decían 70 años de peronismo y mire cómo le fueron al país. Nunca van a rescatar los derechos que adquirieron las mujeres, los trabajadores, el desarrollo de la industria pequeña, mediana y pesada. Nunca van a rescatar que Perón claramente decía lo que Fernández Muñoz dijo aquí, que ante dos sectores imperialistas, divergentes en lo ideológico, pero en lo metodológico parecido, Perón decía que había una tercera opción a donde el mundo tenía que caminar. Si ese mundo habría caminado en esa tercera opción, seguramente que en Europa la guerra que hoy está no estaría. Seguramente que los imperios no se habrían metido y inmiscuido en la vida de los países en vías de desarrollo. Seguramente habría más humanidad en el mundo, más equidad y más calidad de vida. Quienes nos quieren doblegar, quienes nos compran a los que se dejan comprar, son los que vienen a pregonar moral con la bragueta abierta. Y hay algunos que lo escuchan y hay otros que no le discuten y no se le paran. Los argentinos tenemos una rica historia de cosas buenas y de cosas malas. Nos afiancemos en las buenas. Defendamos los gobiernos democráticos de líderes populares como Alén, Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina de Kirchner. Cada vez que se lo atacaron a los gobiernos populares, se lo ataca porque dan más derechos, porque buscan más equidad, porque defienden los intereses nacionales. Y eso no nos lo dicen. Eso no nos lo muestran. Nos quieren mostrar las cosas que no son. Aquí veo muchas generaciones. Somos unos cuantos que pasamos los 60, la mayoría está de los 50 para abajo. Tienen más responsabilidad que nunca ustedes de poder seguir con esta continuidad de crear conciencia y memoria para que las futuras generaciones tengan en claro que la democracia es el camino, que el debate de las ideas cuando vienen las elecciones y la decisión del pueblo es la acertada, nos guste más o nos guste menos. Y que juntos y en el marco de la democracia vamos a construir futuro seguro. No nos podemos olvidar los acontecimientos que ha mencionado Fernández Muñoz. Los más jóvenes no conocerán ninguno de los que murieron en Palomita. Yo conocía a algunos de ellos porque iban a visitar Cachi, conversaban con mi padre y yo los escuchaba. Y me acuerdo de uno que tenía una valentía, una hombría de bien, y le decían el Oroute, Pablo Outes. Qué bravura, no era un grandote, no medía 1,90 m, no era un fisiculturista, era de tamaño medio, pero con una valentía, con unas convicciones y con una decisión de luchar, y por tener esa valentía y por tener esa decisión fue fusilado en Palomita junto a muchos otras mujeres y hombres. Tenemos la obligación moral, quienes gozamos de la democracia, quienes hemos tenido la posibilidad de ser elegidos por un pueblo democrático y tener responsabilidades, en mi caso distintas responsabilidades y en muchos casos aquí. Tenemos la obligación moral de generar conciencia, de generar memoria y de afianzar nuestra democracia. Que nuestro debate, más alto, menos alto, con más fuerza, con menos fuerza, con más encuentro, con más desencuentro, no permita la cuña ni la mella para que se instale en nadie del campo popular la idea de un gobierno militar. Y para que el campo popular, con su diferencia y su coincidencia, no se confunda
y no se deje infiltrar por los personeros de los imperios que tienen mucha plata y se nos meten a nuestros movimientos populares. También es responsabilidad y obligación nuestra ir viendo cómo construimos fortalezas del campo popular más allá de las coincidencias y de las disidencias. La patria va a vivir momentos difíciles. Este endeudamiento que nos dejaron los hijos de la dictadura, llegando al poder con la democracia, no va a ser fácil de sortear. Nos va a encontrar en puntos de vista coincidentes y no coincidentes, como pasó en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero no creo que tengamos que buscar culpables en los que votaron de una manera o en los que votaron de otra manera. Tenemos que buscar herramientas para que el conjunto respalde y acompañe un gobierno que debe defender lo nacional y lo popular. Y sabiendo que es una deuda que se debe pagar, pagarla con el esfuerzo de los que más tienen y no con el esfuerzo de los que menos tienen y siempre le han aportado a nuestra patria. Desde cada lugar donde nosotros estamos podemos dejar un mensaje, desde cada lugar que nosotros estamos podemos dejar una señal en cada verbo que expresemos, en cada sílaba que digamos, en cada posición que tomemos. Que no sea en vano los 30.000 desaparecidos, que no sean en vano los muertos en Malvinas por una decisión equivocada de esa misma dictadura. Jóvenes argentinos fueron a dar la vida para defender la patria ante una decisión equivocada y los hicieron volver con la cola entre las piernas, escondido. Tuve la suerte de encontrarme en un país de Europa con soldados ingleses que habían peleado en Malvinas. Me hicieron llorar diciéndome que habían sido partícipes en muchas guerras, pero nunca habían encontrado soldados con la valía y la valentía de los argentinos. Me rindieron honores solamente por ser argentino, porque nuestros jóvenes iban con la voluntad de defender la patria, con ese patriotismo que nace en el corazón y en las raíces, y los vendepatria nos estaban entregando. No tenemos derecho los que vivimos en la democracia y somos parte de la democracia de no recordar y de no hacer memoria y de no seguir luchando, queridas compañeras y queridos amigos. Que nunca más la dictadura y que la diferencia siempre la dirimamos en las urnas. Muchas gracias.